Bien, muy buenas noches, porque ya casi es de noche. Eh, Bienvenidos a esta clase del día miércoles 17 de septiembre de 2025, para que quede registrado en el video que la clase se está dando, ¿verdad? Y la fecha correcta, no va a ser pregrabada. Bien, espero de que hayan disfrutado su día de asueto. Los que fueron a marchar, pues espero que les haya ido bien. Y que estemos con todas las pilas puestas para continuar en esta lucha, ¿verdad? Ya pasamos el primer round, los resultados pues no fueron tan favorables en general, pero al final pues creo que la mayoría tiene una nota aceptable, ¿verdad? Ya las notas ya están en el sistema y pues pueden verificarlas. También recordarles de que alguien me preguntó, creo que fue Rubén, sobre si había tarea para esta semana. No hay tarea, pero sí hay un laboratorio de lo que hablamos en la última clase y el documento que les envié, ¿verdad? Ahí en el documento está, pueden leer el documento, ahí está la explicación de para qué sirve cada cuenta. De hecho, este día vamos a necesitar un poco esa información que ya más o menos, por lo menos las cuentas de activo las hablamos en la última clase, porque es importante conocer cuál es el uso que se le da a cada cuenta, en qué tipo de transacciones nosotros la vamos a utilizar. Sí no vimos todas las cuentas en la clase porque no hubo tiempo, ¿verdad? Nos quedamos un poco cortos, pero por eso mandé el video donde está un complemento y el documento que les envié que también hay que leerlo, ¿verdad? Y no nos confiemos porque ese laboratorio va a tener una ponderación del 30% del segundo registro. O sea, son 3 puntos que están en juego en ese laboratorio. Es que es prácticamente un control de lectura. No vamos a utilizar toda la jornada de clase para hacerlo. Quiero aclarar eso. La clase empieza a 6:30, daríamos una pequeña clase previa, una mini clase, que sería un complemento de lo que vamos a ver hoy. Y luego entraríamos como a las 7 de la noche a hacer el laboratorio, ¿verdad? Para que creo que 1 hora es un tiempo prudente porque no les voy a preguntar un montón de cosas, solamente van a hacer 5 preguntitas y ahí usted va a responder de acuerdo a lo que haya leído y lo que ha escuchado en la clase. Sí, estoy pendiente con el CAT, estoy atrasado siempre con el CAT, y disculpen, pero he tenido, o ya no le puedo echar la culpa al CAT y que no funciona, claro que funciona, pero sí yo he tenido un poco de atraso, acepto mi error. Es importante siempre aceptar nuestros errores porque cuando usted no acepta sus errores de manera inmediata, al final queda peor uno, ¿verdad? Entonces es mejor aceptar los errores antes de que otra persona lo vaya a señalar a uno. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Bien, este día vamos a comenzar a trabajar con la teoría del cargo y el abono ya de manera operativa, pero no vamos a hacer partidas. Quiero aclarar eso, hoy no vamos a hacer partidas, sino que hoy vamos a empezar a trabajar operaciones que se hacen normalmente con partidas, pero nosotros las vamos a hacer usando los modelos de T de mayor, que en su momento ya les expliqué cómo funciona, que sería algo así como cuando un niño anda aprendiendo a manejar bicicleta y le ponemos las rueditas, ¿no? Vamos a primero estar con rueditas y luego que ya veamos que hemos agarrado un poco de equilibrio, un poco de práctica, ya vamos a entrar, le vamos a quitar las ruedas a la bicicleta. Y ya vamos a hacer partidas como formalmente se tienen que hacer. Recuerde que uno de mis propósitos, y me gustó mucho, quiero decirle que me gustó mucho cuando a mí la licenciada Ruth Escobar, que es la coordinadora, y la licenciada Zacarías, que es la decana, me informaron de que iba a dar esta materia, porque a mí esta materia me encanta porque es aquí donde se ponen los cimientos de otras materias que vienen después. Si se lleva una buena base a nivel de contabilidad 1, cualquier otra contabilidad, y sobre todo los que van a estudiar contaduría, que son los que más contabilidad van a llevar gubernamental, van a llevar bancaria, van a llevar costos, van a llevar probablemente agropecuaria, no sé. Cualquier contabilidad que les pongan enfrente, usted la va a manejar
si maneja bien esto que vamos a ver hoy precisamente, este día, esto es básico para entender cualquier tipo de contabilidad que sea, porque todas las contabilidades vienen a parar a lo mismo. La teoría del cargo y el abono es universal, es decir, se aplica a cualquier contabilidad. Lo que cambia es la forma en que ese principio se aplica en diferentes instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de una finca donde se producen, qué sé yo, matas de huerta, hay guineos, ¿verdad? O plátanos, como hay en la zona de Chalatenango, hay unas bananeras por ahí. Obviamente que va a cambiar algunas cosas, pero lo básico es lo mismo. Así como hemos dicho aquí, y vamos a recordar un poco esas reglas, que los gastos siempre se cargan, en cualquier contabilidad que usted vea, los gastos siempre se van a cargar, en cualquiera que sea. En bancaria, que le va a poner usted, perdón, en agropecuaria, que le va a poner costos de explotación agrícola, como usted le quiera llamar, pero lo va a cargar. En bancaria, que ya se habla de costos de actividad de intermediación, así se le llama, pero como es un costo o es un gasto, se carga. En contabilidad gubernamental, que usted va, gastos de gestión, se llama ahí contabilidad gubernamental, los gastos ahí también se cargan. Es decir, que los principios son los mismos, lo que cambia es la manera en que se va a aplicar dependiendo del ámbito de la empresa que estamos nosotros manejando. Bien, ya habiendo aclarado eso, vamos a proyectar acá el ejercicio. Lo tenemos ya listo por acá. Y repito, lo voy a trabajar fuera de Meet porque es la mejor manera de hacerlo. No le hagan caso ahorita a lo que está en pantalla porque eso es un ejercicio muy adelante, es el número 10, ese no lo vamos a hacer todavía, ¿no? Vamos a ver cuál es el que vamos a desarrollar. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer de viva voz, solo abre el micrófono y hable para que yo lo pueda escuchar. Vamos por acá. Aquí tenemos el primer ejercicio. Y yo quiero aclarar algunas cosas. Primero, que no necesariamente a la primera usted va a entender las cosas. No se preocupe, si usted no entiende algo, sí puedes preguntar, pero probablemente con la práctica usted va a ir entendiendo algunas cositas que ahorita le van a parecer difíciles. ¿Ah? Acá tenemos el catálogo, perdón. Aquí tenemos el catálogo. Puede ser que varíe de acuerdo al que usted tiene en algunas cositas, sobre todo en las subcuentas, porque como dije la vez pasada, pues por ejemplo en la cuenta bancos, pues ha ido variando los bancos que están en el sistema, pero es el mismo catálogo que usted tiene en su poder. En esencia, en un 95% es el mismo catálogo. Van a variar algunas cositas que probablemente yo modifiqué en alguno de los dos catálogos y no lo hice en el otro. Pero básicamente es el mismo catálogo, ¿no? De aquí vamos a ir extrayendo nosotros los códigos y las cuentas que vamos a utilizar. En estos casos, en estos ejercicios, no vamos a usar subcuentas, vamos a usar solo cuentas. Ya cuando hagamos partidas, entonces sí vamos a usar las subcuentas. Recuerde que las cuentas llevan 4 dígitos y las subcuentas llevan 6. Aquí solo hay cuentas y subcuentas, no hay rubros, ¿verdad? No están los rubros, ni tampoco están las clasificaciones principales porque no nos van a servir. Nos van a servir las cuentas y las subcuentas. Y otra cosa que fue la idea que me quedé hace un momento fue de que las reglas, las cuentas de activo aumentan con los cargos, disminuyen con los abonos, su saldo siempre es deudor. Las cuentas de pasivo y patrimonio aumentan con los abonos, disminuyen con los cargos, su saldo es acreedor. Y en el caso de las cuentas de resultado, pues tenemos las compras, siempre se cargan, las ventas siempre se abonan, las rebajas y devoluciones sobre compras se abonan y las rebajas y devoluciones sobre ventas se cargan. Van al revés de la cuenta que les da origen. Y los gastos en general se cargan y los ingresos se abonan. Esas son las reglas que usted tiene que tener y que por eso hice ese mini laboratorio ese día. Lamentablemente hubo 3 o 4 compañeros que no pudieron estar y que sirvió para remediar un poco la nota que habíamos sacado en el parcial, ¿verdad? Que eso ya es un arreglo interno entre nosotros y que a algunos les ayudó bastante porque la nota le subió
le subió un poco. Entonces, esas reglas hay que tenerlas siempre presentes porque nos van a servir a lo largo de todo lo que falta de este registro y probablemente parte del último registro, porque esto se va a seguir aplicando en todos los ejercicios que hagamos. Porque lo que vamos a ir haciendo, jóvenes, y lo que hemos hecho desde el primer día de clases, es ir construyendo un proceso contable que luego lo vamos a desarrollar completo al final del ciclo y que probablemente esa será la nota del último parcial, porque el último parcial sí definitivamente no va a ser presencial, va a ser una tarea donde vamos a consolidar todo. Vamos a hacer balances, vamos a hacer partidas, vamos a mayorizarlas, vamos a hacer balance de comprobación, vamos a hacer estado de resultados otra vez y vamos a hacer nuevamente el balance final. Entonces, es como que vamos armando un juego de Legos, ¿no? O sea, primero vamos pieza por pieza hasta conseguir una estructura mucho más grande. Hablé mucho, ¿no? Mucho estoy hablando y no avanzo. Bien, pero igual es necesario. Entonces vamos a este ejercicio. Para mí, en lo personal, este ejercicio es el más sencillo de todos los ejercicios que pueden haber en contabilidad. Para mí, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Que es una remesa. Y volviendo al contexto de lo que hablamos en la clase pasada, remesar no es más que depositar dinero en el banco. El dinero sale de la caja, ojo con lo que estoy diciendo, sale, ojo a la palabra, el verbo salir, o sea que la caja entrega, ¿verdad? El dinero y lo recibe el banco. Por eso ahí están las preguntas claves. ¿Quién y qué recibe? ¿Y quién y qué entrega? Entonces, en contabilidad, nosotros primero debemos escribir la cuenta que recibe o las cuentas que reciben, porque no necesariamente en una transacción va a ser una sola cuenta que reciba. Pueden haber 2, 3 o más. Pero usted debe poner primero las cuentas que reciben y luego las que entregan. Entonces, si estamos remesando $40,000 al banco, ¿quién recibe esa plata? La recibe el banco. ¿Y quién la entrega? La caja, ¿verdad? De la caja se sacarán los 40,000 pesos, se metieron en una bolsita y se llevaron al banco. Entonces, nos vamos a ir al catálogo y como ya sabemos que la cuenta que recibió fue bancos, ¿y qué recibió? Bueno, recibió el dinero, recibió los 40,000 pesos. Entonces nos vamos al catálogo. Por eso les dije que lo imprimieran para que lo tengan siempre a la mano. Y la cuenta bancos es esta, ¿no? Es la 1102, es bancos. Entonces voy a escribir acá en la primera T, fíjese bien, 1102 y le voy a poner un guioncito y le voy a poner bancos. ¿Ya? ¿Cuánto va a recibir bancos? $40,000. ¿Dónde voy a escribir? Nosotros sabemos que las cuentas, este es el lado del debe, pero tiene la letra D, y este lado del haber tiene la letra H, entonces usted sabe que las cuentas reciben en el debe y entregan en el haber. Entonces aquí voy a poner yo $40,000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el banco recibe la plata. ¿De dónde sale la plata? La plata sale de la caja. Y aquí tenemos la caja cerquita, mire, es la 1101. Entonces, voy a escribir acá en la otra T, 1101, guioncito, y caja. ¿Y qué va a pasar con la caja? La caja va a entregar. ¿Cuánto va a entregar? La misma cantidad. No puede haber diferencia. No podemos poner una operación como esta, así, de dos cuentas, en que banco reciba 41,000 y caja entregue 40,000. No es lógico. O sea, si banco va a recibir 40,000, caja tiene que entregar lo mismo. La suma de los cargos, jóvenes, todo lo que se cargue, lo que va en el debe ser igual a la suma del haber.
Esa es la base de la cuadratura de la contabilidad. Si en algún momento nosotros cargamos de más o abonamos de menos o viceversa, entonces al final, cuando hagamos el balance de comprobación, no nos va a cuadrar. ¿Por qué? Porque hemos desnivelado la balanza. Y esa balanza la debemos mantener nivelada todo el tiempo. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos. Nuestro trabajo como contadores será mantener equilibrada esa balanza de lo que se ha recibido con respecto a lo que se ha entregado. Aquí tenemos cuadrado que recibimos 40,000 bancos y abonamos 40,000 cajas. Y esa es la primera transacción que vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, pueden abrir el micrófono y hacerla, si es que hay alguna pregunta, y si no, seguimos. A ver, niños, ¿estamos bien? Me llega, me alegra. Feliz. Vamos con el número 2. El número 2 dice, los clientes nos abonan $5,000 en efectivo. Igual, las mismas preguntas. ¿Quién y qué recibe? ¿Quién y qué entrega? Bueno, primero pensemos en quién entrega. La plata la entregan los clientes. Ellos nos están entregando los $5,000. Ahora, ¿dónde recibimos nosotros contablemente ese dinero? Ahí no dice en ningún momento que el dinero lo fue el cliente a dejar al banco, no, dice que es en efectivo, al cash, así va, como decía mi abuela, cayendo el muerto y soltando el llanto. Entonces, ¿qué cuenta va a recibir? La caja. Y como hemos dicho, que primero va la cuenta que recibe y después va la cuenta que entrega. No se olvide de eso. A mí este tema me gusta explicarlo así despacito, despacito, aunque se vuelva repetitivo en algún momento, pero prefiero cansarlos diciendo lo mismo y no que quede alguna duda. Entonces, en este caso, yo voy a cargar la caja porque la caja es la que va a recibir. Y como ya vi el código de la cuenta caja en el ejercicio anterior, pues yo sé que la caja es 1101. Pongo un guioncito y pongo caja. ¿Ya? Ahora, espérenme que me destanteó algún mensajito de WhatsApp que me cayó por ahí. La cuenta, bueno, algún mire, licenciado, pero en la empresa no vamos a estar haciendo TVA. No. En la empresa, de hecho, hasta las partidas no se hacen como las vamos a hacer nosotros, porque los sistemas están diseñados a base de formularios, es decir, para hacer una partida en un sistema contable ya real de una empresa, no se arma la partida como nosotros la vamos a armar así directamente en el libro, sino que lo que hacen los sistemas es trabajar a base de formularios. Es decir, una serie de casillas que se van llenando. Ahí usted va metiendo el código, ni siquiera el nombre de la cuenta hay que poner, porque el código dice todo. Usted pone el código 1101 y panganga, le sale la cuenta caja ahí a la par, ¿no? Porque están creados los sistemas de tal manera que faciliten la manera en que la persona, el usuario, va a emitir la información. Entonces solo mete el código, mete la cantidad de la cuenta cargada o cuentas cargadas, la cuenta abonada, el código, la cantidad que se le va a poner y luego el sistema arma la partida, ¿no? En otro espacio. O sea, ya usted verifica y ya puede ver la partida hecha, pero no es uno el que la va a ir haciendo manualmente y va a ir dejando las sangrías y todo eso, no, eso, el sistema se basa en formularios, casi todos los sistemas, en los cuales nosotros la información la vamos metiendo en ese tipo de casilleros, ¿no? Como que es un formulario de esos de Google Form, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a recibir la caja? Porque el cliente llega a la caja y paga, ¿no? $5,000. Ahora bien, ¿quién entrega? El cliente. Nosotros, en algunos sistemas, se usa la cuenta clientes. Existe, de hecho, la cuenta clientes. Otros usan otra cuenta que se llama cuentas por cobrar. Pero nosotros, según la normativa internacional, la cuenta que vamos a utilizar, y eso lo mencionamos en la última clase, son los deudores comerciales.
que dijimos que eran las deudas que no están respaldadas por documentos legales y que provienen exclusivamente de la venta de mercadería. Siempre que sean clientes, nosotros a los clientes les vamos a llamar deudores comerciales y como vemos acá, su código es la 1201. Entonces me voy aquí y pongo 1201, un guioncito y pongo deudores comerciales. Deudores comerciales. Y obviamente deudores comerciales va a entregar, ¿no? Lo pongo en el haber. Observe que aquí cargué y aquí aboné. ¿Por qué? Porque la caja recibió la plata y los clientes la entregaron. No siempre eso de quién recibe y entrega se aplica en un caso específico. Quiero aclarar eso. Aquí es bien fácil hacerlo porque la caja representa donde está la plata y el cliente es pues, la persona que nos paga. Pero cuando ya usamos otro tipo de cuentas, como que no mucho se entiende eso de quién recibe y quién entrega. Pero no es así, se usa ese criterio de quién recibe y quién entrega porque a eso se le llama personalización de cuenta. Hacer de cuenta que las cuentas, valga la redundancia, son personas que reciben y entregan dinero. En este caso, la caja recibió los $5,000 del abono y el deudor comercial, o sea, el cliente, entregó ese dinero. Bien, esa es la partida número, más bien la operación número 2. Vamos a la número 3, que es parecida a la anterior. Solo que allá el cliente nos abonó a nosotros, pero acá nosotros le vamos a abonar a un proveedor o a los proveedores y lo vamos a hacer por medio de un cheque. ¿Ya? Como decía el Grinch en la película. Alguien habló de un cheque. Esa es de las mejores películas que le he visto a Jim Carrey. Pero mi favorita es Mentiroso, Mentiroso. Veamos. Si estamos pagando con cheque, quiere decir que el dinero va a salir del banco. Va a salir. O sea, el banco va a entregar. Entonces, si ya tengo clara esa idea, no me pierdo, entonces no uso esta T, sino que uso la segunda T porque del banco va a salir plata y yo sé, según el catálogo, qué bancos tienen el código 1102. Fíjense que los códigos se van quedando de memoria de tanto que uno los usa. 1102, bancos. Mire, de una vez, no hay que perder tiempo. Y como va a entregar, entonces va a ser en el haber que yo le voy a poner, ¿cuánto? $14,500. Ya tengo una parte de la operación completa, ¿no? Salieron $14,500 del banco. Ahora, la pregunta es, ¿quién recibió? El proveedor. Y en nuestro caso, los proveedores, los vamos a buscar aquí en el catálogo, está mucho más abajo. Los proveedores se llaman acreedores comerciales. Ese es el nombre. Así como los clientes se llaman deudores comerciales, los proveedores les vamos a llamar acreedores comerciales, porque son a los cuales nosotros les debemos dinero a razón de mercadería que nos han vendido fiada, ¿no? Nos vendieron fiada la mercadería, nosotros les debemos. Y en este caso le estamos pagando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cargar, ¿verdad? Vamos a cargar la 2101, acreedores comerciales. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a recibir la plata. Y como la van a recibir, la vamos a poner en el debe. No se olvide de esa regla. Lo que se recibe va en el debe y lo que se entrega va en el haber. Esa regla es bien importante que la manejemos al dedillo, ¿no? Lo que se carga es lo que se recibe y lo que se abona es lo que se entrega. Entonces, los acreedores comerciales reciben los 14,500 pesos y el banco entrega esa misma cantidad a través de un cheque. Claro, me va a decir, mire, licenciado, pero el cheque no lo da el banco. No, nosotros le damos el cheque al cliente, pero ¿de dónde va a salir la plata? Porque el cheque no es dinero.
¿verdad? El cheque no es dinero. Por más que nos digan que es dinero, no es dinero. Un cheque no es dinero. Que no nos bajen con esa idea. ¿Por qué no es dinero? Porque ¿qué tal si me dan un cheque y no hay fondo suficiente en el banco? ¿Ah? Fue una ilusión la que tuve en un momento dado que ese papelito valía algo. Hasta no ver, no creer. Pero si a usted le dan un billete de 100, ese es pisto y ese sí vale, ese sí es dinero. A nadie le va a decir, mire, pero ese 100 pesos se los quiero pagar o no se los quiero pagar. La moneda es de curso irrestricto, dice la ley de integración monetaria, que el dinero circula forzosamente. Es decir, no podemos, nadie, oiga bien, nadie puede negarse a aceptar dinero. Eso de que porque el billete es de a 100, que porque el billete es de 50, por ley, tiene que aceptarlo. El problema es que aquí toda la vida se ha hecho lo que la gente le quiere, entonces el desorden. Claro, a veces exageramos. Yo no voy a pagar voy a subirme a un bus de 20 centavos y voy a pagar con billete de 100. También eso es ser un poco absurdo, ¿verdad? Ya, pero si a mí me dice el motorista que no me tiene vuelto ya $5, pues ahí es un problema. Tiene que tener, ¿no? Pero igual, cargamos que acreedores comerciales porque los proveedores reciben el dinero y abonamos bancos porque el cheque se va a cobrar en el banco. Correcto. Vamos con esta otra. Estamos ahorita con transacciones sencillas. Sencillas en el sentido que solo involucran dos cuentas. Más adelante vamos a ir viendo ejercicios que tengan más de una cuenta. Y ya cuando hay más de una cuenta, pues ya es importante hacer algo que se llama análisis. Esos análisis no es que en la práctica también se tienen que hacer. Si se pueden hacer, qué bien, no, porque de esa manera queda mejor documentada la transacción, pero no es necesario. Yo hago los análisis para efectos didácticos, es decir, para que mi alumno entienda de dónde sale todo. Ya cuando uno agarra práctica, los análisis salen sobrando, ¿verdad? Yo no hago análisis a menos que una transacción sea demasiado complicada para mí. Entonces el análisis me ayuda como a clarificar un poco cómo debo hacerla. Pero de lo contrario, las partidas que yo pueda hacer, yo las hago así sin necesidad de hacer un análisis. Pero quiero aclarar que en esta tarea, que sería la tarea 2, ¿verdad? Porque la tarea 1 es el laboratorio, la tarea 2 van a ser ejercicios hechos en T de mayor. Entonces, ahí tenemos que respetar la regla de hacer análisis, ¿verdad? Tenemos que hacer los análisis. Dice que adquirimos escritorios al crédito por $1,600, firmando letras de cambio. Ahí, de manera implícita, están las dos cuentas que tenemos que usar. Primero, son escritorios los que vamos a usar, los que vamos a comprar. Entonces, los escritorios, según dice el video que les compartí, si es que ya lo vieron, el mobiliario de equipo sirve para registrar, dijimos, todas las mobiliarios, por un lado, dijimos, como mesas, escritorios, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, mobiliario de equipo. Veamos la cuenta mobiliario de equipo. Vamos a recibir mobiliario de equipo porque vamos a comprarlo. Por lo tanto, si lo vamos a comprar, vamos a tener más activo, porque el mobiliario es un activo. Por lo tanto, volviendo a la regla del activo, el activo aumenta con los cargos. Por lo tanto, tenemos que cargar esta cuenta de activo porque tenemos más escritorios que antes. Esos escritorios no los teníamos. Ahorita que los vamos a comprar, los vamos a tener. Entonces, la cuenta que vamos a afectar es la 1501 mobiliario y equipo. Y en este punto no nos interesa si es para oficina o sala de ventas porque realmente las subcuentas no las vamos a utilizar. Entonces, me voy acá y voy a poner 1501 mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo. ¿Cuánto va a recibir mobiliario y equipo? $1,600. Ahora la pregunta es, ¿qué hice yo acá? ¿Qué di yo a cambio de eso inmobiliario? ¿Di dinero? No. ¿Qué hice? Firmé unas letras de cambio. ¿Ya?
o como decía alguien por ahí, un papel chuco ahí, con la idea de que en algún momento pues voy a pagarlo, ¿no? Una letra de cambio, y eso lo explicamos, creo yo, lo explicamos un poco en la clase pasada. Voy a ver si le subo un material sobre la letra de cambio con modelo y todo. Lo voy a anotar por aquí porque si no se me olvida. Solo soy promesa, ¿verdad? Parezco político. Sí les voy a subir sobre letras de cambio, incluso modelos de letra de cambio. Alguien me dijo por ahí, si eso ya no se usa, ¿quién dice? La letra de cambio siempre se usa. El que está en vías de extinción es el cheque. El cheque sí ya no se usa mucho, pero sí igual se usa. Es decir, y mientras haya alguien que lo use, siempre van a haber cheques. Y usted no puede negarse a aceptar un cheque. Bueno, sí a negarse si es su política no recibir pagos con cheque, ¿verdad? Pero como norma comercial, los cheques circulan. Ahora, como no estamos dando ni un cheque, ni estamos dando efectivo, sino que estamos firmando letras de cambio, y esas letras de cambio, en todo caso, yo las voy a tener que pagar en el futuro. ¿Sí? Tengo que pagar, por lo tanto, me voy al catálogo y busco una cuenta de pasivo, porque lo que estoy haciendo ahí es contrayendo una deuda. Una deuda. Y esa deuda yo la voy a tener acá en la cuenta documentos por pagar. Aquí está, mire. Ahí se usaría la subcuenta, sería la 01, que es letras de cambio. Entonces, 2102, documentos por pagar. Y eso lo traslado a la T aquí. Documentos por pagar. Y voy a abonar, ¿verdad? Porque estoy entregando las letras. Lo que yo le digo al dueño ahí de la mueblería, va, deme los escritorios y yo le firmo las letras. Entonces yo lo que estoy entregando son letras, por eso voy a abonar. Y lo voy a abonar también por lógica, porque si ya cargué mobiliario, obviamente la cuenta que falta tiene que ir abonada, no puede ir cargada también, ¿verdad? No puede ir aquí. Si hay una cuenta cargada, dijimos, lo mismo que se carga, lo mismo debe abonarse. Esta cuadratura nunca se debe perder. Siempre lo que se carga en un lado, se abona en otro. Entonces cargo mobiliario y equipo porque yo recibí esos escritorios y abono documentos por pagar porque yo estoy entregando esas letras firmadas que en algún momento voy a tener que pagar. Claro, cuando yo las pague voy a hacer otra operación distinta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pago esas letras en el futuro y las pago con cheque, entonces la transacción quedaría cargar documentos por pagar, ¿verdad? Cargarlo y abonaría a bancos para darle salida al dinero. Eso sería, pero eso ya sería una transacción diferente. O sea, la contabilidad no es más que un jueguito de recibir y entregar, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos ese jueguito y sabemos a qué cuentas vamos a afectar en ese jueguito, sabemos contabilidad. Así de sencillo. Pero bueno, vamos con esta número 5. Vendemos mercadería en efectivo por $78,000. Quiero aclarar que en estas transacciones hemos obviado el uso del IVA, porque el IVA por el momento no nos sirve. No nos sirve porque nos complica. Y la idea no es complicarnos, sino entender de manera muy, muy básica esto para que cuando ya entendamos este jueguito de recibir y entregar, nosotros podamos ya incluir el IVA dentro de las transacciones, que es lo normal. De hecho, cuando ya empecemos a ver partidas, vamos a usar el crédito fiscal y el débito fiscal como cuentas que sirven para el registro del IVA. Vendemos mercadería en efectivo por 78,000. Ojo, si es en efectivo, aquí está la palabra clave, efectivo. Quiere decir que nos van a dar los 78,000 pesos así contantes y sonantes. ¿Quién va a recibir esa plata? Si es en efectivo, nosotros sabemos que la cuenta que vamos a afectar es la caja, porque la caja es la que se encarga de recibir la plata. Incluso, jóvenes, si la transacción dijera que nos están pagando con cheque, tendríamos siempre que usar caja. Porque la caja
recibe tanto dinero en efectivo como cheques. ¿Verdad? Si usted va a un... Licenciado, Dígame. ¿es legal recibir tanta cantidad de dinero en efectivo? Bueno, ilegal no es, o sea, es legal. Lo que no es correcto, lo que no es adecuado, no es correcto, no es, desde el punto de vista de control interno, es un error, ¿verdad? Porque el dinero en mucha cantidad, pues se corre el riesgo de perderlo, alguien se puede meter a la empresa, bueno, cualquier cosa puede pasar, pero legalmente no. Si usted va a un banco, si lleva esta cantidad de dinero, sí ya le hacen llenar un formulario para verificar de dónde viene ese pisto, ¿verdad? Por aquello de la ley de ¿cómo se llama? De lavado de dinero. Hay una ley contra el lavado de dinero que exige, no recuerdo ahorita la cantidad exacta a partir de la cual se tiene que llenar un formulario donde usted le dice al banco, este pisto yo lo saco de la empresa donde tengo un negocio, y es como una declaración jurada, porque si después viene una investigación y descubren que ese dinero viene de una fuente ilícita como venta de drogas o prostitución u otro tipo de cosas, el banco se lava las manos como Pilato, va y dice, no, mira, aquí está el formulario, aquí dijo él de que lo traía de una chatarrera que tiene y que vendió un montón de chatarra y que de eso sacó 78,000 pesos. Entonces, ahí el banco se libera de la responsabilidad. Pero en el caso de las transacciones privadas entre empresas así normales, no hay ninguna regla. ¿Ah? Vale. Claro, esto lo estoy haciendo así por cuestiones de hacerlo sencillo, no porque realmente en una situación práctica esta transacción se tendría que haber hecho más eh, a través de una transferencia electrónica o a través de un cheque. Aunque también podría ser de que, y esto se puede dar, de que esta venta de 78,000 represente toda la venta del día, es decir, todo lo que se vendió en el día a un montón de clientes, ¿verdad? Ahí no especifica si fue a un solo cliente. Pero si se vendió a varios clientes, puede ser que entre todos sumen esa cantidad. Bien, caja. ¿Cuánto va a recibir la caja? 78,000. Ajá. Uy, ahí no es 78,000. 78,000. Ok, $78,000. Ya tengo la primera parte del problema resuelto. Ya tengo la caja porque la caja va a recibir el efectivo de 78,000. Esa es una recomendación. Si usted ya tiene una de las dos cuentas, póngala y después empieza a pensar en la que le falta. Ahora viene la que falta. ¿Qué cuenta voy a poner acá? Ojo. En contabilidad no es lo mismo vender un bien que se tiene ahí, veamos, un escritorio usado, usted lo vende. Eso es mobiliario. Pero cuando dice mercadería, la mercadería se debe registrar en una cuenta especial, que son 8 cuentas que se usan para la mercadería. 8 cuentas, fíjense bien, son 8 cuentas que ya las vimos en el estado de resultados. ¿Cuáles son esas 8 cuentas? Bueno, el inventario, que es la primera, que sirve para registrar la mercadería, y luego vienen las ventas, las rebajas sobre ventas, las devoluciones sobre ventas, los gastos de compra, las compras, las rebajas sobre compras y las devoluciones sobre compras. Todas esas cuentas nos van a servir para manejar cualquier transacción de la mercadería. Quiere decir que cuando yo digo venta, la cuenta venta no es de vender cualquier cosa. La cuenta venta es para venta de mercadería, es decir, aquello que yo compré para venderlo, con ese propósito. Entonces nos vamos a ir al catálogo y en el catálogo vamos a encontrar muy abajo, muy abajo, casi al final. Recuerde que es una cuenta de ingreso y los ingresos van con el número 5. Dije yo que eso se lo aprendieran de memoria. Esos números, acuérdense, el 1 es activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 gastos y 5 ingresos. Y aquí encontramos la cuenta venta, mire. Y aquí tienen su subcuenta, sea el contado o sea el crédito. Entonces la 5101 la voy a poner acá. Y le voy a poner ventas. Claro,
ahí por lógica yo sé que las ventas van a ir abonadas, pero yo sé también de que existe una regla que dice que las ventas siempre se abonan. Y aquí se confirma la regla. Las ventas siempre se abonan. Mire, siempre se abonan. Van en el haber. Entonces cargué caja por el efectivo que me pagaron los clientes y aboné ventas porque la regla dice que las ventas siempre se abonan. Ahora, ¿por qué las ventas siempre se abonan? Hay una razón que no se la voy a explicar en este momento, ¿verdad? Porque no viene al caso hacerlo y porque en realidad no es necesario en este momento, ¿verdad? ¿Por qué razón las ventas siempre se abonan? Pero bueno, lo importante es que usted tenga la regla en su mente. Vamos a ver la siguiente transacción. Recuerde que está siendo grabada la clase, si algo quedó, no quedó ahí, ¿verdad? Usted lo puede ver en YouTube. Voy a mañana subirle los dos videos, el de la clase pasada y el de esta clase. Vamos con la número 6. Seguimos con transacciones chiquitas, bonitas, pequeñitas, para que no nos aturdamos. Y dice, pagamos salarios al personal de oficina por $12,000 con cheque. Entonces, al personal le pagamos su respectivo chequecito. Y ellos con ese chequecito se fueron al banco y cobraron, ¿verdad? Entonces, siempre, oiga bien, siempre que haya pagos con cheque, que nosotros paguemos con cheque, la cuenta afectada va a ser bancos. Siempre que nosotros paguemos con cheque. Porque si nos pagan con cheque es caja. Pero si pagamos con cheques, bancos. Repito, si nos pagan con cheque es caja, pero si nosotros pagamos con cheque es bancos. ¿Por qué? Porque si nos pagan con cheque, el cheque primero entra a la caja y luego se va, en la remesa se va para el banco. Hasta que hacemos la remesa, ese cheque va a llegar al banco. Mientras que cuando nosotros pagamos con cheque, la persona que recibe el cheque inmediatamente puede ir al banco y hacer efectivo ese cheque. Entonces, quiere decir que el banco va a entregar dinero. Y como va a entregar, pues va a ir abonado. Entonces yo, sin perder tiempo, pongo de una vez bancos, ¿ah? Y lo voy a abonar porque estoy pagando con cheque, va a salir dinero del banco por $12,000. Pero luego viene la otra pregunta, bueno, y si banco va a entregar, pero ¿quién va a recibir? ¿A quién le voy a cargar? Y aquí es donde les decía aquello de que recibe y entrega no siempre se aplica. Acá lo que yo tengo que entender es que los salarios son gastos. Todo pago de salario es gasto. Aquí solo falta averiguar qué tipo de gasto es. Si dice que es de oficina, todo lo que tiene que ver con la oficina es de administración. Eso lo vimos cuando vimos el estado de resultados y hablamos de los gastos administrativos. Todo lo que es de oficina va a gastos de administración y todo lo que es de la sala de ventas va a gastos de distribución. Así se llama la otra cuenta, gastos de distribución. Pero busquémoslo. Busquémoslo en el catálogo. Es un gasto y tiene que empezar con 4. Y aquí está, miren, gastos de administración. Y aquí están los salarios. Sueldos ordinarios, sueldos extraordinarios, que son las horas extras, las vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones, etc. Entonces, gastos de administración es la 4302. 4302. Ahí dice 46. Y voy a poner gastos de administración. Ahora, por descarte va cargada, ¿no? Pero yo sé por regla, ¿qué dice la regla? Que los gastos siempre se cargan. Y ahí está comprobado, el gasto va cargado. $12,000 en el debe. No se olvide la regla, los gastos siempre se cargan, al igual que las ventas en la otra operación siempre se abonan. Entonces, en este caso, cargamos gastos de administración porque la regla así lo dice y abonamos bancos porque de ahí va a salir la plata que los trabajadores van a ir a cobrar en su momento. Creo que a estas alturas ya ninguna empresa paga con cheque, ¿verdad? Salarios al menos. Tal vez otras cosas más fuertes.
pero salarios normalmente se hace a través de transferencia, aún las microempresas lo hacen así. Pero igual, aunque hubiera sido por transferencia, hubiera puesto aquí yo 12,000 por medio de transferencias electrónicas, igual siempre hubiera salido el dinero del banco. Siempre saldría de la cuenta bancaria. Entonces siempre iría a bancos en cualquiera de los dos casos. No sé si hay alguna pregunta. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Correcto, me gusta. Vamos a ver el chat. Buenas noches. Aquí Rubén pregunta sobre los pagarés. Los pagarés también son, ¿cómo se llama? Son documentos por pagar o por cobrar. Depende si yo tengo que pagarlos o me los tienen que pagar a mí. Lo que cambia es que el pagaré es un poco más formal que la letra de cambio y la letra de cambio es más flexible, ¿verdad? Porque la letra de cambio puede ser endosada y yo se la puedo transferir a otra persona para que la otra persona la cobra a nombre de ella. O sea, los pagarés también, pero los pagarés son un poco más estrictos, más formalitos. Y se usan menos que las letras de cambio. Los pagarés más que todo se usan para deudas más fuertecitas, ¿verdad? Y de hecho, se llaman así por la palabra con la cual iniciaban originalmente los pagarés. De hecho, todavía inician así. Pagaré a don fulano de tal, en la fecha tal, y él ya empieza a ponerle toda la información sobre la deuda, pero empieza como pagaré, o a veces dice debo y pagaré. Es una promesa de pago, pagaré. O sea, es el verbo pagar en futuro. Por eso se llaman así. Y la otra es el cheque postfechado, que yo le explico bien en el video. Si ya vieron alguno del video, ahí pueden ver de que yo explico ahí sobre lo que es el cheque postfechado, que no es más que darle un cheque a una persona. Por ejemplo, yo ahorita le doy un cheque a alguien y le digo y le pongo fecha del 20 de octubre. Entonces, se supone que ese cheque no se puede cobrar antes del 20 de octubre porque esa fecha tiene. Sin embargo, es un riesgo porque los bancos normalmente el cheque es a la vista. Cuando decimos a la vista es que se cobra inmediatamente y por lo tanto la fecha que usted le ponga a la larga no tiene ninguna validez, sino que con solo que el cheque usted lo presente el cliente o la persona que sea al banco, ya lo tiene que pagar el banco. Entonces, ya el cheque postfechado por esa razón no se utiliza mucho como documento por cobrar o por pagar, ¿verdad? Porque se corre el riesgo de que el cheque sea cobrado antes, al menos que no hayan fondos en ese momento y el cheque no pueda ser pagado, ¿no? Pero igual, ya ahí habría otro problema porque si usted va a alegar de que le emitieron un cheque sin fondos, al ver la fecha le van a decir, bueno, pero la fecha del cheque no es la fecha de hoy, entonces usted tendría que haber esperado hasta que sea la fecha. Porque normalmente el cheque postfechado se emite sobre cuentas que no tienen fondos en ese momento. Con la idea de que cuando ese cheque tenga que ser pagado, el fondo ya estén en la cuenta. Pero bien, vamos a continuar con esta otra transacción. Mira, aquí ya se me adelantó alguien. ¿Ve? Bueno. Dice, compramos mercadería al crédito sin documento por $25,000. Como es mercadería, la cuenta que vamos a usar es compras. Aquí está sacadita la cuenta y se me olvidó borrarlo porque como esta clase ya la di anteriormente en otra universidad hace un par de años, se me olvidó borrar, pero no importa, ¿no? Si buscamos en el catálogo, solo confirmamos que la 4201 es compras. ¿Y por qué usamos la cuenta compras? Porque compras es para compras de mercadería exclusivamente. Si dice mercadería, es compra. Y el código es 4201. Y como dice la regla, las compras siempre se cargan. Siempre se cargan. Esa es la regla. Entonces yo voy a cargar $25,000 en compras. Y como es al crédito y es sin documento, es decir, no hay una letra de cambio ni un pagaré, entonces voy a abonar la cuenta 2101, que es acreedores comerciales. Y la voy a abonar por lógica, porque si la compra va cargada, acreedores tienen que ir abonada, pero también esto tiene otra lógica que está en la regla del pasivo. Si usted se acuerda, el pasivo dijimos
aumenta con los cargos, perdón, aumenta con los abonos y disminuye con los cargos. Esta es una cuenta de pasivo. Y la estamos abonando porque la deuda que tenemos con el proveedor aumenta. O sea, le debemos $25,000 más de lo que ya le debíamos. Por esa razón la estamos abonando. Pero si lo quiere ver desde la perspectiva de quién recibe y quién entrega, pues sencillamente yo recibo la mercadería a través de la cuenta compras. ¿Y quién entrega la mercadería? Bueno, el acreedor comercial o los proveedores nos están entregando la mercadería. Y ahí quedaría la partida número 7. Vamos con la número 8. Esto hay que irlo haciendo, ¿verdad? Tiene que irlo haciendo en su cuadernito. Pero igual yo les voy a compartir también los ejercicios ya resueltos. No se preocupen. Para aquellos que se van quedando. Así dice el licenciado que va a entregar video, que va a entregar documentos, que no sé qué, que no sé cuándo. Gran pajero este señor. Bueno, pero igual aquí hoy lo que hago es ir anotando para que no se me olvide. Y es que el problema es que yo doy clase en varias universidades, entonces a veces se me chocan los cables y lo de aquella universidad se me olvida, lo de esta, lo de la otra. Pero igual, vamos a ver. Vamos con la siguiente transacción. Esta ya está resuelta. Hombre, no puede ser, va. Espérenme, aquí sí voy a borrarla porque quiero que la hagamos. Es la última. Bueno, veamos esta número 8. Pagamos publicidad televisiva por $10,000 con cheque. Mire. La publicidad es un gasto de distribución. Quiero aclarar algo sobre esto de la publicidad, que algunos consideran la publicidad como un gasto, pero no como un gasto, ¿cómo les explico? Lo consideran como un activo intangible, más que todo, o sea, como un cargo diferido, como quien dice, mire, si usted paga publicidad ahorita, gasta en publicidad, esa publicidad no le sirve solo para este año, esa publicidad le sirve para varios años. Entonces la publicidad no puede ser un gasto de este año nada más, ¿verdad? Sobre todo cuando se gastan millonadas en publicidad. De hecho, según un estudio que se hizo con la empresa Coca-Cola hace unos años, hace mucho tiempo, hace unos 30 años, se hizo un análisis de costos de la bebida y se llegó a determinar de que gastaba más la Coca-Cola en publicidad que lo que gastaba en producir la gaseosa. Por decir algo, si producir la gaseosa costaba 15 centavos, venderla, o sea, gastarla en publicidad, se gastaban 20 centavos, 25 centavos, comparado con los 15 centavos que costaba fabricarla. Es decir, se gasta más en publicidad que en sí en producir lo que se vende. A ese punto hemos llegado. Hoy con tantas redes sociales, la publicidad se ha abaratado un poquito. Se ha abaratado porque ya no hay el monopolio mediático de los canales de televisión y de las radiodifusoras, que eran las que absorbían la mayor cantidad, junto con los periódicos, eran los 3 medios por los cuales se hacía la publicidad. Entonces había que pagar sí o sí a una agencia de publicidad para que un anuncio fuera pasado por el canal 2 a tal hora. Pero habían anuncios que pasaban todo el día, había anuncios que solo pasaban en ciertas franjas, solo cuando está el noticiero, o solo cuando está la novela. Cuando está la novela, ahí pasaban anuncios de Maseca y cosas así, ¿verdad? Porque estaban las señoras viendo la novela. Si habían partidos, pues ahí pasaban la cerveza, pasaban anuncios de gaseosas, churritos, y eso es caro. Pero ahora, con esa diversificación y hasta cierto punto publicidad gratuita, entre comillas, porque no hay publicidad gratuita, pero que se asume que es como si fuera gratuita, a través de las redes sociales como Facebook, YouTube,
Bueno, en YouTube sí se paga, en Facebook también hay cosas que sí hay que pagar, pero en general es más barato que pagarle a un canal de televisión o que pagarle a una radiodifusora o una página dentro del periódico. De hecho, esos medios tradicionales están perdiendo fuerza, más que todo la televisión y el periódico, porque la radio se mantiene. Y la radio se mantiene gracias a los conductores de vehículos, porque ellos son los que necesariamente tienen que escuchar la radio en la mañana. Entonces, porque van manejando y no pueden ir viendo nada, sino que solo escuchando, y es mucho más práctico poner la radio que consultar una plataforma de internet, ¿verdad? Es mucho más complicado ir manejando y viendo internet. Entonces, la radio por esa razón persiste. Y le ha ganado a la televisión la batalla durante todo ese tiempo, que cuando la radio solo era la radio y de repente apareció la televisión, mucha gente pensó que la radio iba a desaparecer, pero la radio se mantuvo. Y eso se debe a que la radio es mucho más versátil que la televisión. Si usted quiere ver televisión, no puede estar haciendo otras cosas. Mientras que si usted oye la radio, usted puede estar trabajando, puede estar escribiendo, puede estar cocinando, puede estar cosiendo, puede estar haciendo cualquier cosa y oyendo la radio. Entonces la radio ahí tenía esa ventaja competitiva con respecto a la televisión, cuando eran esos los dos medios reyes en la palestra. Ahora que vinieron las redes sociales, pues estos medios han ido perdiendo fuerza a tal punto que en el futuro los canales tradicionales van a desaparecer. Inclusive las empresas de cable van a desaparecer porque ya el cable tampoco es una opción que la gente busque, porque para eso están las plataformas de streaming en las cuales usted puede pausar una serie, verla cuando usted quiera, a la hora que usted quiera, retrocederla si no vio bien la escena, usted la puede retroceder, algo que con el cable no se puede, porque el cable le programan fijo lo que usted va a ver y eso nada más, y usted no puede pararlo, ni puede retrocederlo, ni puede adelantarlo, usted tiene que verlo en el momento que está programado. Esa rigidez que tiene el medio tradicional como la televisión es lo que va a hacer que la televisión como la conocemos desaparezca, ¿no? De hecho, los jóvenes actuales, jóvenes de 15 años, los hipotes, ¿no? Ya no ven televisión ni nunca han visto televisión en su vida. Todo lo que ellos ven está en plataformas, ¿no? Entonces, hay que irse adaptando, obviamente. Por eso las empresas tienen que ir buscando alternativas como el famoso marketing digital, que es hasta una carrera universitaria. Algunas universidades ofrecen esa carrera de marketing digital, porque no es lo mismo anunciarse en un periódico que anunciarse en una red social. Ahora bien, volviendo al punto como es publicidad, es un gasto de distribución. De hecho, si buscamos acá en la cuenta gastos de distribución, acá está, la primera su cuenta que aparece es la publicidad. Entonces, cargamos porque dice la regla que los gastos siempre se cargan y abonamos bancos porque le vamos a pagar con un cheque y ese dinero va a salir del banco. ¿Va? Ahí tenemos la operación número 8. Vamos con la número 9. Esta es la última transacción que vamos a ver de dos cuentas. De aquí en adelante vamos a ver transacciones de 3 o 4 cuentas. Creo que solo de 3 o 4 he puesto. De 5 ya casi es muy poco común que hayan transacciones de 5 cuentas y de 6 o 7 pues todavía más raro, ¿no? Normalmente cuando son transacciones que involucran más de 4 cuentas, lo más conveniente es partir la transacción y hacerla en dos momentos, porque normalmente si tiene más de 4 cuentas, pues ya involucra varias transacciones en una sola. O sea, no es una sola transacción la que estamos registrando, sino que ya son varias transacciones en una sola. Entonces es mejor partirlas para efectos de mayor entendimiento, hacerlas por separado. Dice que se cobran intereses por 150 en efectivo. Si estamos cobrando en efectivo, quiere decir que la cuenta que va a recibir eso es la caja. Ahí no nos perdamos. La caja va a recibir esa plata. ¿Cuánto va a recibir la caja? $150. Cargamos caja. Ahora la pregunta es, ¿qué cuenta voy a abonar? Y esto lo vimos también en la teoría, cuando vimos el estado de resultados,
Vimos que este es un ingreso. Los intereses, como se están cobrando, es un ingreso. ¿De qué tipo? Bueno, es financiero. Y aquí está. La cuenta se llama productos financieros, que ya la vimos en el estado de resultados. Entonces vamos a, como productos financieros es un ingreso, la regla dice, ¿qué dice la regla? Que los ingresos siempre se abonan. Entonces, ¿qué código tiene? Vamos, código 5201. Uy, 5201, productos financieros. Y obviamente la regla dice que los ingresos siempre se abonan y la voy a abonar con la misma cantidad, que son $150. Y ahí terminamos con las operaciones de dos cuentas. Nos queda tiempo para hacer por lo menos unas 2 transacciones de más cuentas. Y vamos a dejar el resto porque son 15 transacciones. Hasta aquí hemos llegado a la número 9. Nos faltan 6. Y vamos a dar el resto de transacciones para la clase del día lunes 22. Entonces, acá vamos a la hoja 3. Y acá ya entramos a otro mundo donde ya no solo son 2 cuentas, en este caso hay 3 cuentas involucradas. Y por lo tanto va a haber necesidad de hacer un análisis, ¿verdad? Y aquí está el cuadrito para hacer el análisis. Por eso esta la vamos a hacer un poquito más lenta que las que acabamos de hacer, por esa misma razón. Dice, compramos un camión valorado en $70,000. Pagamos una prima del 10% con cheque y por el resto firmamos letras de cambio. Repito, compramos un camión valorado en $70,000. Pagamos una prima del 10% con cheque y por el resto firmamos letras de cambio. O sea, recibimos un camión. El camión vale $70,000. Pero pagamos el 10%. La prima, o llamada también enganche, es el valor inicial que usted paga por un bien que usted no lo va a pagar de un solo, sino que va a pagar, lo va a pagar fiadito, ¿verdad? Pero la prima normalmente se utiliza como una garantía de que usted se compromete a pagar lo demás, porque cuando no se paga prima es el famoso letra corrida, donde usted dice, bueno, la prima prácticamente es una cuota nada más, ¿verdad? Pero normalmente la prima es un valor un poco importante dentro del valor del total del bien que se está comprando, como una manera de decirle al comprador, vaya, nos va a dar el 10% de lo que vale el camión. ¿Cuánto es el 10% de $70,000? Son $7,000. Entonces, si usted no paga lo demás del camión, se lo quitamos, aunque nos haya pagado la prima. No le vamos a devolver prima. O sea, si usted no termina de pagar, le van a quitar el camión y no le van a devolver nada. Entonces, la prima es como una forma de hacer que el comprador se comprometa a seguir pagando, porque si no, no, ahí nos paga cuando pueda. No, tampoco, no. Tenemos que asegurar el pago y por eso existe la prima. Entonces, vamos a hacer análisis acá. Miren, primero vamos a poner compra de camión. Eso lo vamos a poner en la descripción. Compra de camión. ¿Cuánto es el camión? ¿Cuánto vale el camión? Vale $70,000. Tenemos el valor de una vez. Pero luego viene y decimos, bueno, la prima. Pago de prima. ¿De cuánto es la prima? Dice que es del 10%. Lo voy a poner aquí entre paréntesis 10% para que no se me olvide. ¿Ya?
bien, ¿cuánto va a ser la prima? Le digo entonces, igual. Espérame que estoy ciego. Igual. Aquí voy a usar una fórmula porque estoy en Excel. Igual a esto, ¿verdad? Que es el valor del camión, multiplicado por el 10%. ¿Ah? El valor del camión por el 10%. Usted lo puede hacer en su calculadora ahí y le va a dar $7,000. Esa sería la prima. Y le voy a agregar aquí una cosita más para que no se me va a olvidar. Voy a poner aquí una H de Chespirito para indicar que es con cheque, ¿verdad? Para que no se me olvide que es con cheque que estoy pagando. Pero dice que el resto se va a firmar letras de cambio. Entonces, le voy a poner aquí letras de cambio. Letras de cambio. Letras de cambio. Ahora, aquí el resto usted lo puede sacar de dos maneras. Lo puede sacar por diferencia o lo puede sacar con porcentaje. Aquí yo siempre recomiendo irse por lo más práctico. Y lo más práctico es sacarlo por diferencia. Porque por porcentaje sería, si yo estoy pagando el 10% de prima, el resto sería el 90%, ¿verdad? Lo que falta para 100 sería 70,000 por 90%, lo cual me daría $63,000, porque 7 por 9 es 63. Pero me sale más práctico, jóvenes, hacerlo por diferencia. Es decir, 70,000 que vale el camión, menos 7,000 que voy a pagar de prima, las letras van a ser por $63,000. Entonces, ya llené la primera parte del análisis. Compré un camión que vale 70,000, pagué una prima del 10%, que es 7,000, y lo pagué con cheque. Y por el resto firmé letras de cambio, que serían $63,000, porque 70,000 menos 7,000 me da 63,000. Esa es la primera parte del análisis, porque aquí hay 3 columnas más. Una columna que se llama código, otra que se llama registro y otra que se llama orden. Ya vamos a ver cómo vamos a llenar esas 3 columnas adicionales. La columna código nosotros la vamos a llenar. Creo que solo nos va a quedar tiempo para hacer un ejercicio y el resto lo vamos a hacer en la clase del 22. Solo nos van a quedar 5 ejercicios pendientes. Ahora bien, el código lo vamos a buscar en el catálogo. Entonces yo digo, bueno, camión. ¿Qué es el camión? Es un vehículo. Entonces me voy a ir acá al catálogo. Y yo sé que vehículo es una cuenta de activo. Y está por acá. Aquí está vehículo, mire. Es la 1502. Aquí no importa si es de uso administrativo, porque no estamos usando su cuenta, solo estamos usando cuentas. Entonces acá yo voy a poner en el análisis 1502, que es el código de vehículos, ¿verdad? Luego la prima se va a pagar con cheque. Y yo sé que los cheques, cada vez que yo pague con cheque, voy a usar la cuenta banco. Si ya se nos olvidó el código, lo buscamos. Es la 1102. Aquí está. La 1102. Bancos. Entonces codifico. 1102. Pero también hay otra parte que yo estoy firmando letras de cambio. Como yo firmo las letras y yo estoy comprando el camión, lo lógico es que esa letra de cambio es una deuda que yo estoy adquiriendo. ¿Ah? Por lo tanto, es un documento por pagar. No es por cobrar, porque por cobrar sería que yo estuviera vendiendo el camión.
pero no lo estoy vendiendo, lo estoy comprando y me estoy endeudando. Esa deuda de $63,000 la voy a tener que pagar en algún momento. Entonces, me voy al catálogo y busco la cuenta documentos por pagar. Es una cuenta de pasivo, por lo tanto empieza con el número 2. Y la busco por acá, documentos por pagar, aquí está, miren. 2102, documentos por pagar, ya la habíamos utilizado en otra operación. Entonces aquí solo voy a poner 2102. Y así relleno la columna de código. Pero luego viene la columna de registro. La columna de registro no es más que determinar si la cuenta en cuestión va a ir cargada o va a ir abonada. Y aquí mucho aplicar reglas, las reglas que vimos y también un poco la lógica. A ver, vamos a comprar un camión. ¿En qué cuenta vamos a aplicar ese camión? En la 1502, que es la cuenta vehículos. Y nosotros sabemos que la cuenta vehículos es una cuenta de activo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esa cuenta de activo? ¿Se va a aumentar o se va a disminuir? Por lógica, si estoy comprando el camión, la cuenta de vehículos va a aumentar porque voy a tener más camiones. ¿Ya? Ese camión no lo tenía y ahora lo voy a tener. Entonces la cuenta vehículos va a aumentar y como dice la regla, que es una cuenta de activo y las cuentas de activo aumentan con los cargos y disminuyen con los abonos. Por lo tanto, voy a cargar. Le pongo una C de cargar. Entonces la cuenta vehículos va a ir cargada. Muy bien. Ahora viene el pago de la prima. Analizo también. Bueno, el pago de la prima es una salida de plata. ¿De dónde va a salir la plata? Del banco. Y yo sé que siempre que pago con cheque, tengo que abonar bancos, ¿verdad? Porque banco va a verse disminuido al ser una cuenta de activo, perdón. Al salir el dinero del banco, la cuenta banco va a disminuir su valor. Por lo tanto, yo debo abonar bancos. Voy a abonar bancos. Y la letra de cambio, que es un documento por pagar, la cuenta documento por pagar es una cuenta de pasivo. ¿Y qué va a pasar después de que compre este camión? ¿Voy a tener más deuda o menos deuda? A deuda, obviamente, voy a deber más. Por lo tanto, si es una cuenta de pasivo, yo sé por regla que las cuentas de pasivo aumentan con los abonos y disminuyen con los cargos. Por lo tanto, en este caso, al haber más deuda, ¿verdad? Yo voy a deber $63,000 más de lo que ya debo, entonces la cuenta también va a ir abonada, porque hay que aumentarla al ser de pasivo. Luego que hemos hecho el análisis del registro, vamos con el orden. Hay que fijarse bien estos análisis porque cuando hagamos partidas también vamos a hacer análisis. Los análisis los vamos a seguir haciendo aún cuando hagamos partidas. Y va a ver de que todo esto que hacemos al final nos facilita más armar la transacción. El orden. El orden significa en qué orden van a ir las cuentas. Voy a hacer algo por acá, no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer esta vez. Fíjese bien. Para definir el orden, primero las cuentas cargadas. Primero van las cuentas cargadas. Primero las cuentas cargadas. Si hay varias, esto lo puede escribir por ahí, se ordenan por código. Se ordenan por código.
Si hubieran varias cuentas cargadas, hay que ordenarlas por código. En este caso, solo hay una cuenta cargada. Vemos aquí que solamente la cuenta vehículos va a ir cargada. Por lo tanto, como es la única que va cargada, esta sería la primera cuenta que vamos a usar, por ser cargada y por ser única, por las dos razones. Porque es la única que va cargada, entonces es la primera que va a ir. Pero las cuentas abonadas se les aplica el mismo criterio, van a ir después de las cargadas. ¿Ya? Vamos a ponerlo para que no se nos vaya a olvidar. Después, después las cuentas abonadas. Y si hay varias, se aplica la misma regla que para las cargadas, ¿verdad? Primero las cuentas cargadas. Ve usted, hay varias cuentas cargadas, ordenarlas por código. Si solo hay una, se pone como primera. De ahí las cuentas abonadas, siempre van después. Si hay varias cuentas abonadas, se ordenan por código. En este caso, nos salió bien bonito porque si nosotros vemos las dos cuentas abonadas, vemos que la cuenta bancos tiene la 1102, código 1102, y la documentos por pagar lleva la 2102. Por lo tanto, la lógica es que este código es más bajo que este. Eso quiere decir ordenar por código, o sea, el código más bajo va primero y el código más alto va después. Entonces, banco iría segundo. Y por último, como tercera cuenta, iría documentos por pagar. Ahí nos quedó ordenado, pero no siempre queda así. Ahí nos quedó primero, segundo y tercero, pero a veces puede quedar en otro orden. Dependerá, repito, si hay las cuentas cargadas, van primero, si hay varias, se ordenan por código. Si solo hay una, se pone como primera. Las cuentas abonadas van después de las cargadas y si hay varias, se ordenan por código. Ya con eso vengo yo y retomo toda la información que tengo acá en el análisis y me voy a las T. Aquí dice que la primera cuenta que voy a poner es la 1502, que se llama vehículo. Ahí van a disculpar algo que voy a decir, pero es una realidad, aunque que me lo dijo un profesor de lenguaje, ¿verdad? Y es una realidad, fíjese, suena vulgar lo que voy a decir, pero dice la regla en español, antes de cada culo va una tilde. ¿Verdad? Siempre, en todas las palabras que llevan esa terminación culo, siempre la sílaba anterior lleva tilde. Siempre. Vehículo, receptáculo, próculo, cualquier palabra que termine así debe llevar tilde. ¿Verdad? Pero él lo decía en doble sentido, obviamente, ¿no? Pero es válido lo que él decía. Entonces dice vehículos 70,000 en el debe, ¿verdad? Porque va cargada. Aquí dice que va cargada. Luego, segunda cuenta, aquí está en el análisis, la segunda cuenta es la 1102, o sea, el banco. Y va abonada, va en el haber, acá. ¿Con cuánto? Con 7,000. Y por último, va la 2102, que es documentos por pagar. Aquí me quedó chiquito. Ahí está. Documentos por pagar, que también iría abonada, según dice el análisis, va abonada con 63,000. Y si nosotros observamos, cargamos 70,000
y abonamos 7,000 más 63,000 que me da 70,000. Mantengo la cuadratura de que cargué 70,000 y aboné también 70,000. ¿Verdad? Sumado, ¿no? 7,000 más 63. Y ahí terminaría la partida número 10. Bien, jóvenes, ha sido una jornada un poco extenuante, les quiero decir, me siento un poco exhausto, pero me gusta. Siento que lo he hecho bien. Y en todo caso, si hay alguna duda o algo adicional, estoy para servirles, pero pregunten, porque algunos prácticamente nunca me han escrito para preguntarme nada, solo para preguntarme, ¿cuándo va a subir las notas? Solo eso me preguntan. No me preguntan, mire, licenciado, ¿cómo se hace esto? Sí hay algunos, un par de muchachas por ahí que sí me han preguntado sobre los ejercicios. Diga, Rubén. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. La única pregunta que tengo ahorita actualmente sería, ¿iremos a ver de esto para practicar el día lunes? Porque sí me llama bastante la atención lo que es la práctica de esto. Sí, nos faltan más ejercicios, de hecho nos faltan más ejercicios que los vamos a ver el día lunes y vamos a reforzar lo que vimos hoy. No se preocupe. Y si es necesario una sesión más para ver más ejercicios, lo vamos a hacer. No se preocupe. Yo lo que quiero es que aprendan a hacer esto, porque esto es lo medular de la materia. Así que muchas gracias. Cuídense. Ha sido un placer. Buenas noches.